Bienvenidas, bienvenidos a Pásele que le servimos. Ya usted me conoce, yo soy Kike Ortega, me da muchísimo gusto saludarle. Y bueno, tenemos aquí esta tarde, aquí en el programa, pues un invitado que nos va a dar muchísima luz al respecto de cómo se mide el éxito en taquilla. ¿Cómo es, si una película realmente va a ser exitosa o no, se puede predecir? ¿Se puede saber qué tan sorpresivo es? ¿Quién hace esta labor justamente de la medición del éxito en taquilla, los boletos? Pues tenemos aquí al hombre fuerte justamente de esta empresa, mi querido Luis Vargas, amigo además desde hace muchísimos años que hemos tenido cualquier cantidad de aventuras. Más de los que queremos recordar. Más de los que queremos recordar, no, desde hace 5 años porque estábamos bien chamacos, Muy ¿verdad? chamacos, Exactamente. ¿Cómo estás, amigo mío? Muy bien, gracias a Dios y feliz de estar contigo. Es un honor. Eres toda una institución, mi querido Quique. Gracias. Gracias. Y aquí estoy a tus órdenes. Platícame. Feliz. ¿Por dónde quieres comenzar? Pues mira, me gustaría comenzar primero por qué es Comscore Movies, que es la empresa en la que tú eres vicepresidente para Latinoamérica. ¿Qué es Comscore Movies? Comscore Movies es una división de una empresa mucho más grande que es Comscore Incorporated. Es una empresa pública que cotiza en la bolsa. Y la división de Movies es la que se encarga básicamente de que tú sepas cuánto hizo una película a nivel mundial. Cuando tú sabes cuánto hizo una película y la lees en periódico, o lo ves en los medios, el que sea electrónico, audiovisual, invariablemente es porque nosotros proporcionamos esa información. La empresa tiene 50 años de existencia. La división de Movies empezó en los 70s por una señora, Marcy Polier, que fundó EDI. Ella, a su vez, un poco de historia, lo vende a Nielsen. Nielsen después vende la división a Rentrack y en el 2016 Rentrack y Comscore se fusionan, hacen una sola empresa y por eso ahora somos Comscore Movies. Somos los líderes del mercado y básicamente pues los únicos que hacemos esta labor todos los días, las 24 horas, porque cuando tú estás durmiendo también se están vendiendo boletos de taquilla en otra parte del mundo, ¿no? Entonces todo el día estamos capturando información para que la gente se pueda enterar, pero además para que el distribuidor pueda cobrar, para que el exhibidor pueda pagar, pueda tener también el performance de las películas, el productor, o sea, toda esta enorme cadena de valor, porque a veces lo que pasa con el cine, la gente cree que en general, que pronto pues quizás es el cine el que se encarga de traer la película, o que nada más son unos cuantos involucrados, ¿no? Que es uno de los problemas, por ejemplo, con la piratería. Claro. Que uno cree que nada más daña al actor o al director. No, es que dañas a muchísimas personas porque es una cadena de valor muy grande de todas las empresas que se encuentran involucradas para que una película pueda ser vista. Y nosotros tenemos el gran honor de medir el comportamiento del mercado cinematográfico. Oye, siempre me gusta cuando cuentas esta anécdota bueno, ¿por qué se le llama box office, no? La medición del box office, pero ¿qué es este asunto del box office? El box office viene del siglo XVIII, si no mal recuerdo, en Francia y en Inglaterra. Se vendían en los teatros, pues no había cine en aquel entonces, obviamente, y había áreas privadas que eran los boxes, hoy comúnmente llamados palcos, pero eran los boxes. Porque lo demás era pues, como gallola, ¿no? Era llegar como en el concierto y estar parado hasta adelante. El área general, digamos. El área general. Pero se vendían el área de los boxes. Entonces, en Inglaterra, particularmente en Londres, le ponen el nombre de la oficina de los boxes, que era donde podías pagar esa entrada en particular, que era considerablemente más cara. Y desde su primer inicio, desde su concepción, ha estado ligado al entretenimiento. Es el box office, se queda como la taquilla, y de ahí del teatro pasa a los cines. Wow. Oye, ha evolucionado mucho este asunto de los ingresos en taquilla, de medir los ingresos en taquilla. Yo me acuerdo, tú y yo éramos niños cuando todavía nos tocó ir a los cines que te rompían el boletito, se quedaba la mitad del boleto en el cine y la otra mitad te la entregaban.
Es correcto. Y esa mitad del boleto que se quedaba en el cine se prestaba para muchísima corrupción. De repente se quedaban, ejercían menos. ¿Cómo ha ido evolucionando también esa medición de los boletos? Ha evolucionado muchísimo, hasta la dulcería. Antes había muéganos, no sé si Claro. te acordabas, y gaznates. Sí. Bueno, había un cine que vendía tacos. Imagínate lo que olía eso, sí, ¿no? O sea. me acuerdo muy bien. Eso ya ha cambiado mucho, es otra industria. Mira, en efecto, lo que ha proporcionado la tecnología, y que es la que nosotros proveemos, porque es tecnología de la cual nosotros somos propietarios, que hemos creado para toda la estadística, porque al final Comscore es una empresa de tecnología, es transparencia, rapidez y credibilidad. Son esas tres cosas. Entonces ahora, pues en efecto, ya no te parten el boletito. ¿Por qué? Porque ese boletito, pues, ¿cómo lo mides? Sí, no hay manera. Sí, no. Entonces, y no solo eso, además necesitas, olvídate de nosotros, tienes que reportar tus ingresos ante el SAT, tienes que pagar los impuestos. Así es. Y necesitas para eso un sistema de contabilidad, el que sea, ¿no? Entonces, invariablemente hoy ya necesitas una serie de sistemas que te han obligado a ti como empresario del cine a eso, adelantarte, bueno, a ponerte al día, ni siquiera adelantarte, a ponerte al día. Y nosotros aprovechamos esa situación para conectar esos sistemas a nuestros sistemas de tal suerte que hoy, fíjate cómo ha avanzado. Antes los ingresos se reportaban hasta una semana después. Cuando nosotros llegamos a México en el 98, que es cuando en el 98 que se comienza a medir de manera formal la taquilla, de manera independiente, porque antes se medía de manera muy amateur y cada quien llevaba sus mediciones, lo cual pues, se presta a, no sé si malas interpretaciones, pero sí un sesgo de visión, porque es como que le preguntaras a tu mamá si eres listo y guapo, ¿no? Pues seguramente iba a decir que sí, la mía también, aunque realmente quizá no lo seamos tanto. Claro. ¿No? Pero ahora cuando llega un tercero, a partir del 98, medir la taquilla, provee esta transparencia y ahí recibíamos la información un día después, a veces hasta 2. Hoy, sigo avanzando en el tiempo, la recibimos en tiempo real. Cuando digo tiempo real es con un delay de 15 segundos entre que se efectúa la transacción en el cine y puedes ver la información reflejada en nuestro sistema. Wow. Pero qué complejo, porque tienes que estar conectado absolutamente todos los cines. Claro, en la Ciudad de México no debe de ser ningún problema, pero ¿cómo le haces en los cines apartados en Chiapas, en Oaxaca, en Baja California Sur? ¿Cómo le haces? Con servidores. Okay. Todos los cines, por lo menos los grandes y medianos, tienen servidores. Es más, te puedo decir, casi todos los cines tienen, aunque sea un servidor pequeñito. Y simplemente nosotros nos conectamos directamente al servidor de cada uno de los cines. Mientras haya luz e internet, con eso estás hecho. Ok. Y todos los cines en el país, tú debes de tener el dato, ¿no? Todos los cines en el país están en lugares que tienen conexión a internet, ¿no? Prácticamente, me puedo fallar una décima, pero es el 99.4% de los cines tienen capacidad de internet. Ok. No estamos nada mal en ese. Nada mal. Nada mal. Oye, ¿qué tan fehaciente es este asunto de poder medir, o más bien predecir, el éxito que puede llegar a tener una película en taquilla? Porque con esta tecnología que ustedes manejan, de algún modo esa data sirve un poco para ver a futuro, para tomar decisiones de producciones, de mercadotecnia y todo. Pero ¿qué tan fehacientes son los datos que ustedes tienen para poder saber qué es lo que va a pegar o no va a pegar con la gente? Es una muy buena pregunta que nos podríamos dedicar varias horas a hablar al respecto. Voy a tratar de ser lo más sucinto. Voy a partir de lo siguiente. Me gusta mucho decir esto en conferencias y cada vez que tengo la oportunidad de charlar con la audiencia en general. La industria cinematográfica no es una industria cualquiera, porque no vendemos, yo le digo, no vendemos consomé de pollo, y es buenísimo el consomé de pollo, me encanta. Pero, ¿a qué me refiero que no es consomé de pollo? Si yo te doy un consomé de pollo a probar, ya sabes a qué sabe el consomé de pollo, ¿estás de acuerdo? Claro. Si un día ves un consomé y te sabe a pozole, eso no es un consomé de pollo. Exacto. Eso es otra cosa. Y no lo sigas comiendo, mano. Y además puedes medir
cómo ha ido cambiando el valor del consumo de pollo a lo largo de las décadas, inclusive siglos, con base en los insumos básicos, porque el consumo de pollo tiene ingredientes básicos. Quizá puede haber alguien que le ponga pasote si quieres, ¿no? O sea, eso ya es adicional, pero pues, que tiene agua, que tiene el pollo, seguro, básico, y de ahí le podrás poner obviamente que sal, y habrá gente ya que le pone que papa, o algunos le ponen arroz, llame lo que quieras, pero tiene ingredientes muy básicos. Y estos puedes medir el comportamiento a lo largo del tiempo con inflación, con escasez, con problemas climatológicos, etc. En la industria del cine no es así. Es muy rara. De hecho, ubico únicamente 2 industrias que pueden tener algo parecido, el resto no. Porque aquí tú puedes tener, por ejemplo, el año pasado tuvimos Intensamente 2, que es la película más taquillera en la historia de México. No solo que más ingresos ha vendido, sino también que más boletos ha vendido. Pero el año anterior no tuviste Intensamente 2, y este año pues, no sabemos qué vaya a pasar, ¿no? Porque es parte del futuro. Si esto es cierto, ¿cómo puedes atreverte a comparar un año contra el otro año? Es muy, muy particular porque los productos son diferentes, 1. 2, aquí lo que se vende son emociones, porque la gente va al cine como parte de una experiencia y a vivir emociones. Esto es clave. Sí, obviamente hay algunos otros productos que puede haber, que es un contenido alternativo, un documental, etcétera, pero básicamente la gente va al cine a reírse, a asustarse, a llorar, a emocionarse. Eso es a lo que va la gente al cine, a vivir esta experiencia con estos sentimientos, con estas emociones, si me permites. Entonces, ¿qué sucede? Que como son lo que se venden emociones, también las emociones dependen del contexto en el cual sean exhibidas. Si tú presentas una película de drama, por ejemplo, en un momento caótico del país, que la esté pasando mal la sociedad generalizada, probablemente esa película no le vaya a ir muy bien. Como que hablaras de una película de un terremoto, lo hubieras puesto justo 3 días después del terremoto del 17 en México. Probablemente la gente no hubiera querido ver más cosas de terremoto en el cine, no sé si me explico, Sí, ¿no? sí, claro. Porque depende mucho del contexto en el cual son insertadas las películas. Las películas, creo yo, esta es una frase mía, tienen una urgencia por existir. Todas las películas, así como las historias, pero también tienen su espacio y su momento, espacio y tiempo. Okay. Habiendo dado toda esta introducción, ¿cómo le hace la industria en general para comparar y poder estimar los resultados? Son eso, como no tienes una película que no tiene un símil exacto en el pasado, tienes comparables. Entonces, bueno, pues esta película se parece a B, C y D, ¿no? Si quieres, 5 comparables, no más. Depende de ti cómo eliges esos comparables. Y a partir de ahí se tienen que establecer X número de cálculos para que en función de eso te digas, mira, pues aproximadamente mi película va a estar generando determinada taquilla, ¿no? Es muy responsable elegir los comparables, porque si yo voy a lanzar mi primer película y que resulta que es de los primeros 100 días de vida de mi hijo, y yo lo filmé ahí con mi celular y todo, y me quiero comparar con Intensamente 2, nuevamente el ejemplo que puse, yo estoy eligiendo un mal comparable, ¿no? Eso es algo muy, muy delicado. Bueno, esto es lo que en general hace la industria. Ahora, nosotros desarrollamos, en alianza con una empresa hermana que tenemos que se llama Gower Street, un programa que se llama Forecast, que es el único a nivel mundial que te permite estimar, generar escenarios de riesgo y prever cuáles son las mejores fechas de estreno para una película. Hace estas 3 cosas. No existe otro programa en el mundo que haga esto. Es una maravilla. Lo utilizan todos los estudios de Hollywood, lo utilizan las principales compañías exhibidoras, las principales casas distribuidoras del país lo utilizan, y a través de ello optimizan sus resultados. Porque es muy importante entonces que si tú crees que la película va a ser X cantidad de dinero y que se vale, tener una voz neutral, si me permites, que te diga, bueno, está bien tu estimado,
con base en todo esto que tenemos y nuestro algoritmo, va a ser esto otro. Puede ser que sea más, puede ser que sea menos. Si es menos, te permite ahorrar, y al ahorrar ganas más. Y si hace más, pues automáticamente estás ganando más, ¿no? Claro. Entonces tenemos este sistema que tiene un margen de error anual de más o menos 5%. Es una barbaridad. Ningún ser humano tiene ese margen de error. Ahora bien, estamos hablando del futuro. Y el futuro es lo único que no existe en el mundo. El pasado existió, el presente es lo único que tenemos, que es este preciso momento en el cual estoy intercambiando palabras y compartiendo el tiempo contigo, pero el futuro no existe. O sea, no sabemos qué va a pasar exactamente en una hora. Así es. No lo sabemos. Si esto es cierto, podemos tener grandes modelos, pero en palabras de Nassim Nicolás Taleb, que soy un gran entusiasta de él, siempre vas a tener cisnes negros para arriba o para abajo. O sea, lo que la gente comúnmente llama fracasos o éxitos de taquilla, que a mí no me gusta el término porque es poner un calificativo demasiado duro, porque ¿qué es un fracaso? O ¿qué es un éxito, no? Entonces, me gusta más llamarlo de manera neutral cisnes negros, positivos o negativos en la taquilla. Eso siempre va a existir, ¿eh? Y eso es una maravilla, qué bueno que no se pueda predecir absolutamente todo, porque entonces, pues, ¿para qué estamos aquí, no? Claro, sí, o sea, ya no nos necesitarían. Y es imposible predecir todo, porque, por lo menos en el tema humano, el ser humano es increíblemente impredecible. Porque aunque gobernara la inteligencia artificial y crearan algo que pudiera entender supuestamente cómo va a actuar el ser humano, no toma en cuenta que en ese preciso momento le habían dicho, o le habían dado una mala noticia o una muy buena noticia. Falleció un ser querido, nació tu hijo, y tu decisión puede probablemente cambiar frente a una acción. Esto es algo increíblemente humano. Somos muy irracionales. Y si esto es cierto, pues ¿cómo vas a poder predecir al 100% el futuro, no? Claro. Entonces sí tenemos este sistema, Forecast, que es una maravilla, es uno de mis sistemas favoritos. No salgo de casa sin él. Oye, pero a ver, tú dices, no me gusta ponerle ese calificativo de fracaso en taquilla o éxito en taquilla, pero si lo vemos en términos económicos, al final tiene que ser negocio, ¿no? Estamos en la industria y tú lo dijiste tal cual. Podríamos hablar de que un fracaso se refiere a yo invertí 10 pesos y ni siquiera recuperé esos 10 pesos. Podríamos hablar de que existen ese tipo de escenarios. Sí, eso sí. ¿Y por qué, aún con toda esta data, efectivamente, como dices, hay mucha incertidumbre en el ser humano y todo, pero estamos hablando de millones de personas alrededor del mundo? ¿Por qué es tan difícil predecir esos escenarios donde esta película pues no va a recuperar la inversión, por tanto, no la hagas? Es un problema mucho más profundo que eso, porque parte desde la concepción misma de la película. Hacer una película es una tarea titánica. La gente que no está familiarizada con la industria cinematográfica puede creer que hacer una película es algo relativamente sencillo, pero no, hacer una buena producción es muy complicado. Requiere de muchísima voluntad, de muchísimas partes. Si esto es cierto, tiene que ver, en el caso que tú me mencionas, o en estos tipos de casos, cuánto te costó hacer la película. Hay que buscar que la película no se encarezca más de lo que tiene que encarecerse, ¿no? Punto número uno. Punto número dos, el presupuesto de marketing que le vas a asignar a la película, el famoso P&A que se utiliza en la industria, que viene del acrónimo del P y A, que son Print y Advertisement, que son copias y publicidad. Correcto. Que es como el presupuesto básico, ¿no? Primordial que debe tener una película para su lanzamiento en salas de cine. Este presupuesto debe ser lo más razonable posible, pero uno siempre puede querer gastar lo que uno quiera, por eso ahí tiene que ser la responsabilidad. ¿Cuánto gastaste para el lanzamiento de la película? Esto no significa ser siempre muy conservador, sino tomar en cuenta qué es lo que tienes en manos y actuar acorde en el tema del presupuesto. Pero por último, tú puedes tener todo lo demás de manera maravillosa, pero lo más importante va a ser la elección de la fecha. El 50% del éxito de una película, en palabras de tu servidor, es la fecha de estreno.
Voy a utilizar nuevamente este ejemplo utópico, ¿no? De la película de mi hijo que filmé con mi celular, de uno de mis 3 hijos, y la voy a lanzar justo el mismo día que se estrena, que se hubiera estrenado Intensamente 2, ¿no? Sí, ¿no? O sea, No hay comparativa. no hay, elegí una muy mala fecha para estrenarlo. O peor aún, que yo, y esto le pasa mucho de pronto a los productores que con sus propios recursos, muy loable y todo, deciden ellos mismos pagar la distribución. Y si les costó la película a ellos de su dinero, tiene inclusive una inversión emocional ese proyecto, y te ves tentado a querer que estén todos los cines disponibles. Y quizá tu película no debe de estar disponible en todos los cines, ¿no? Si es una película japonesa, por poner algo, ¿por qué hablar de un título? Hablamos general, una película japonesa, pues quizá esa película no debería de estar exhibida en un cine con determinado sector sociodemográfico, sin hablar de temas económicos, sociodemográfico, que sus intereses no apelan a consumir ese tipo de producto. Si tú tomas esa responsabilidad de decir, bueno, entonces quizá ahí no, también estás reduciendo los gastos y por ende minimizando el posible factor de fracaso económico que tú mencionabas, ¿no? Que sigue sin gustarme, entiendo por dónde vas del tema económico, o sea, sigue sin gustarme la palabra, pero es algo muy común que sucede en la industria cinematográfica, que de pronto, como hay tantas manos involucradas para que la gente pueda ver la película, si de pronto uno no tiene cuidado se puede disparar el presupuesto, ¿no? Y es ahí donde puedes tener estas variaciones negativas en el presupuesto económico, que no tiene que ver nada con la calidad de la película, ¿eh? Exacto. O sea, podríamos hablar varios episodios, varios programas de películas que no les fue bien en taquilla, pero que no significa que fueran malos productos. Claro. Eran algunos de ellos, me vienen varios a la mente, productazos, grandes títulos, pero no les fue bien en la taquilla. Incomprendidos quizá en su momento, ¿no? Tal vez algunos que hasta se adelantaron a sus tiempos. Esos incomprendidos también puede ser gente que fue mal influenciada porque leyó cosas de gente que la vio y no le gustó y se dejó llevar. O sea, son muchos factores los que inciden, ¿no? Pero invariablemente te puedo decir que sí, son varios los factores que afectan, pero que a una película le vaya mal en taquilla, en términos que le vaya mal es en referencia al presupuesto que estábamos platicando, no significa que haya sido un mal producto, ¿no? Exactamente. O sea, son dos cosas diferentes. Oye, ahorita hablabas y ponías el tema de mal influenciadas o las personas pueden llegar a ser influenciadas. ¿Qué tanto en estos tiempos digitales ves que los famosos influencers, los creadores de contenido, beneficien o afecten el desempeño de una película en taquilla? Inciden, pero mínimamente. E inciden además mínimamente y por sector de edad. No va a incidir lo mismo en ti la opinión de un influencer, que tú dices que tampoco me gusta el término, pero bueno. Es que técnicamente ni siquiera son influencers. Sí. Su trabajo es crear contenido. Los creadores de contenido Exacto, en plataformas digitales no tendrán la misma influencia en ti que en un chavo de 12 años. No van a tener la misma influencia, estoy seguro, porque partes de criterios diferentes, de historias y momentos diferentes entre cada una de las dos personas, ¿no? Aunque estemos viviendo en el mismo lugar, tú y el chavo de 12 años que vive en Nayarit, por poner un estado, van a ser, ese contenido lo van a recibir de manera diferente y van a ser permeados de manera diferente. Entonces, punto número uno, más importante es la edad. ¿En dónde están más influenciados? Son todos aquellos que son menores de 18 años, ahí es donde ves mayor influencia en las redes sociales. Un poco entre 18 y 25 años, poquito, pero después de ahí para arriba la influencia es mínima. Y te puedo decir que inclusive a nivel general, todas las redes sociales, si los agarraras en un común denominador, no, ni de lejos es la fuente más importante. La fuente más importante para determinar
la elección de una película es el tráiler en el cine. ¿En serio? Es la fuente más importante. El 29% de la gente que decide ver una película es por el tráiler en el cine. Wow. Ese es lo más importante. De ahí le sigue el boca a boca, el famoso boca a boca, El ¿no? word of mouth. Que es Así exactamente que es la recomendación de amigos y familiares acerca de una película. Y ya después de eso tienes otras cosas, tienes también inclusive anuncios al aire libre que son muy importantes, pero las redes sociales además no se deben de tomar, no deberían de tomarse en un conjunto, porque si tú agarras YouTube, TikTok, X, Facebook, Instagram, etcétera, dices, sí, son redes sociales. Sí, pero no es lo mismo. ¿Estás de acuerdo conmigo, Exacto, no? totalmente. Mal harías en decir, esta es la influencia de las redes sociales. Es como dijéramos, esta es la influencia de los medios. Sí, pero en medios está La redes jornada, el sociales. Universal, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, exacto. Entonces mal haríamos, perdón, en medirlo así, pero bueno, se podría medir. Si lo vemos por separado, la red social más importante en influencia es YouTube. Pero YouTube aporta, el interés es el 8% de determinación para ver una película. Contra O sea, el 29 de los trailers. Imagínate. Sí. O sea, es importante, sí, son 8%, pero ni de lejos es determinante. Esa sería la diferencia. Es importante, pero no es determinante, como sí lo puede ser un muy buen tráiler exhibido en las funciones correctas, en los cines correctos. Ese es mucho más determinante. Total. Entonces, los creadores de contenido, pues sí, inciden, sobre todo, insisto, en sectores muy jóvenes, pero los que mantienen el cine no son precisamente los jóvenes, ¿no? Los que más acuden al cine son un poco más grandes, ¿no? O sea, los jóvenes van sobre todo cuando hay grandes eventos o porque los llevan los papás o porque tuvo la salida con la novia, con el novio, ¿no? Pero los que acuden más o más bien los que gastan más, eso, no los que acudan más, los que gastan más, que al final eso es en términos económicos lo que nos ocupa, son todos aquellos que están superando los 25 años, ¿no? Que se ven menos influenciados a estas cuestiones, porque un niño, supongamos el de 12 años que utilizábamos, probablemente tenga chance, quizá, si sus padres le dan chance, pues de ir al cine solo con los cuates, ¿no? Está bien, con la novia, lo que sea. Pero va a acudir más veces al cine en compañía de sus papás que por sí solo, no sé si me explico. Sí, claro, por supuesto. Entonces el que termina tomando la decisión de compra es el papá. Es el papá, por supuesto. ¿No? En términos general. Sí, claro. Sí, ahora, acabas de darnos ahorita en esta respuesta una serie de datos muy interesantes sobre las particularidades del público. Dices, los jóvenes arriba de 25 años, estas características incluso de hábitos. Pero eso, ¿cómo lo saben ustedes? Porque cuando tú compras un boleto en el cine, ya sea que lo compres por la aplicación, ya sea que lo compres vía telefónica, que no sé si todavía la gente siga comprando vía telefónica. Todavía. Seguramente lo sabrá. Y el que llega a la taquilla, que creo que debe de ser todavía una gran mayoría de gente que llega directo a la taquilla a comprar su boleto, pues tú compras un boleto y no sabes quién es, no sabes cuál es su nombre, no sabes cuál es su edad. ¿Cómo saben esa información? Déjame darte un dato, el 77% de los boletos en México se compran en la taquilla del cine. Ok. Qué maravilla. Ok. Es una maravilla. A mí me gusta mucho porque yo soy un liberal conservador. Me gusta porque para mí promueve la interacción humana. O sea, a mí me encanta la idea de que la gente compra los boletos en la taquilla, ¿no? 77%. O sea, no somos tan digitales en México como creeríamos, ¿no? Que todo el mundo con la app. No, es más con la edad. Los chavos están más pegados al tema de comprar con la app. O mucho más frecuente, pero 77% de los boletos se compran en taquilla del cine. Okay. Muy importante, y además, si lo ves desde el punto de vista económico, también son fuentes de trabajo. Sí, por supuesto. O sea, es muy importante que exista la taquilla del cine, porque además todavía está esto. Hay gente que le pregunta a la persona, al personal que está en la taquilla, cuál es su opinión de la película, y se vuelve como un cierto tipo de crítico de cine, de si vale la pena o no ir a ver la película. Entonces, muy importante. Pero atacando el tema que dices, ¿cómo lo sabemos? Hay dos maneras de saberlo. Uno, a través del sistema. Invariablemente, si tú vas como Juan Camaney y compras el boleto en efectivo, o con tu tarjeta X normal,
pues no tenemos manera de saber, ¿no? Pero si tienes un programa de lealtad de varias de las compañías, pues ahí ya podemos identificar si eres hombre o mujer. No se puede saber mucho más, no se puede saber nombres, eso está reguladísimo, o sea, no se puede saber eso, pero podemos saber si es hombre o mujer, ¿no? Y la edad, eso sí lo podemos saber. Entonces ahí tienes una manera de saberlo. Y la otra manera de saberlo, que es la manera de generar una audiencia grande, es seguir la misma lógica de los ratings. Así como los ratings no te miden todas las pantallas que existen en el país, es imposible, tecnológicamente y económicamente hablando. De la misma manera, pues medir a todas las personas que compraron un boleto del cine es imposible. Y tenemos un producto, y esta es la manera real en la que lo hacemos, que se llama Post Track, que es maravilloso, en el cual nosotros encuestamos a nivel nacional todas las semanas a la gente que va al cine. Encuestamos las películas que se estrenaron, tenemos una medida, o sea, se tiene que cumplir un mínimo, un estándar para la desviación y para que tengas una muestra representativa, y en función de eso se proyecta y tienes los datos, ¿no? En el cual dices, mira, tal porcentaje fue a ver la película, estas son las edades, esta es la frecuencia de asistencia al cine, por esto la fueron a ver, esto fue lo que les gustó, esto fue lo que no les gustó, si es que acaso no les haya gustado, etc. Esa es la manera de saberlo, encuestando a la gente. Todavía al estilo, pues ya tradicional, ¿no? O sea, no todo se puede medir digitalmente. Todavía tienes que preguntarle a la gente. Será imposible. Tendremos que estar en un estado orwelliano, si me permites, 1984, que todos estuviéramos conectadísimos, o a la Matrix, ¿no? Y ojalá que nunca llegue. Claro. No, a mí no me gustaría. Sí. Pero, hablando por mí solo, pero hoy es la manera de saberlo, ¿no? De realmente poder proyectar la información con un margen de desviación estándar pequeñísimo, ¿no? Totalmente. Que te permite tomar decisiones acerca de quién está viendo y por qué está viendo la película. Luis, una de las cosas que estamos viendo en los estrenos desde hace, yo me atrevería a decir, más de una década, y que no ha cambiado, es la serie de estrenos de secuelas. Vienen secuelas de absolutamente todo, ¿no? Desde Terminator, que aún a sus casi 80 años al Gobernator lo llevaron a volver a ser Terminator, y Rápido y Furioso que van por la 10, o sea, o la 11 o no sé en cuál van, montón de secuelas. Y si uno voltea a ver la cartelera, hay pocas películas, digamos, inéditas, o que es la primera o la única quizá de la historia que va a existir. Ignoremos las películas de autor, por ejemplo, Woody Allen, o las películas a lo mejor que están nominadas al Oscar o que estarán nominadas al Oscar. Si hablamos de las películas, digamos, más blockbusters, los majors, ¿qué podríamos decir en términos de industria? ¿Estamos condenados a que siga la siguiente década con puras secuelas? ¿Porque es lo que el público está requiriendo? ¿La gente quiere ese producto? También es una pregunta con muchas respuestas. Voy a tratar de ser lo más sucinto posible. No olvides que es una industria, y una industria vende. Sí. Esto es importantísimo. Y como dicen en este país, al cliente lo que pida, ¿no? Punto. Ahora, olvidámonos de ese punto tan pragmático y burdo, si me permites. La industria ha cambiado mucho de cuando nosotros éramos pequeñitos, de los 70s, de los 80s, ya no es la misma industria ni por asomo. Los estudios, las empresas productoras ya no son propiamente, o sea, independientes en el sentido de que sean ellas solas, sino pertenecen a grandes conglomerados de medios normalmente y obedecen otra serie de necesidades. Tienen muchos de los que toman decisiones, no digo todos, pero muchos de los que toman decisiones ya no es gente que sea el productor de cepa, ya sabes que el bisabuelo era productor y el abuelo y el papá y él también. Eso cada vez hay menos. Y muchas de las decisiones las toman financieros, las toman abogados, contadores que están revisando los números, maximizando las ganancias, reduciendo las pérdidas, regresando al punto anterior, porque al final esto es una industria. Pero de ninguna manera yo utilizaría la palabra condenados a ver, porque afortunadamente puedes ver lo que tú quieras, porque hay una variedad muy importante. O sea, la semana pasada se exhibieron
63 películas diferentes en el cine en México. 63. O sea, hay muchísima variedad. Si no está la película en el cine que tú querías ver, bueno, busquemos otras opciones, otros cines, otras carteleras, pero de que hay, y seguirá existiendo. Las secuelas son una consecuencia natural de esas dos cosas, de lo que el público quiere seguir viendo, y qué bueno que existan secuelas. Si no existieran secuelas, hubieras privado al mundo del Padrino 2. Sí. Que me parece la mejor secuela en la historia del cine. O sea, piénsalo así. Hubieras privado al mundo de muchas otras, ¿no? Pero no quiero empezar a mencionar títulos en particular. Las secuelas no son malas per se. Qué bueno que existan las secuelas, y hay algunas que adoro que hayan existido, pero pues, si ahorita tenemos esta gran cantidad de secuelas, puede ser engañoso porque el dato, porque lo que pasa es que uno ve nada más el top de taquilla. Y pues sí, en el top de taquilla probablemente veas varias secuelas, pero no significa que todas sean secuelas. O sea, en el top 10 del año pasado, del 2024, por ejemplo, hubo títulos originales. Uno de ellos, El Robot Salvaje, de Universal Pictures, muy buena, por cierto, una película animada, inédita, ¿no? Título original. Y como esas hay muchas más, y seguirán existiendo mientras sigue existiendo que quiera seguir haciendo cine. Y mientras haya la necesidad de contar historias, siempre va a haber títulos originales, siempre. Ahora, probablemente el título original de hoy tenga una secuela mañana, ¿no? O sea, exacto. Pero esto es algo, a mí me parece que muy humano. Sí, es totalmente normal. Luis, nos quedan pocos minutos, pero no quiero dejar de hacerte esta última pregunta. En México, el cine mexicano, definitivamente estamos de acuerdo que muchas de las películas de cine mexicano que han tenido éxito en los últimos años, si le queremos decir tal vez este siglo, son películas, comedias románticas, pongo específicamente casos, películas estelarizadas por Marta Higareda, por Omar Chaparro, ¿no? Personalidades que conocemos que hacen comedias ligeras y que se alejan mucho de estas cintas que a lo mejor, digamos, están lejanas por lo menos de la parte de premios de este cine más propositivo, y es un cine, como bien decías, de industria, un cine que busca darle a la gente lo que quiere y no hacerla pensar, quizá, como un Amores Perros, como un Nuevo Orden, que fue controversial, Nuevo Orden, por supuesto, en su momento. Perdón que te interrumpa, y también fue de industria, ¿eh? Sí, claro, Michel Franco, empecemos por ahí, pero no está en los tops de taquilla, por lo menos de lo que va de este siglo. Ahora, lo que quiero preguntarte es si también obedece a la misma situación, o sea, hay menos interés en arriesgar, precisamente porque sabemos lo que va a pegar. En México me refiero. No, yo veo que la industria nacional se ha recuperado bastante después de la pandemia. Fue un golpe muy fuerte para todos, no solo en México, a nivel mundial. Las producciones tuvieron que pararse por cuestiones de salud y después de presupuesto. Afortunadamente esto ya se recuperó, no se está recuperando, ya se recuperó. Yo veo la industria nacional en un momento, la industria nacional cinematográfica, en cuanto a producción, en un momento muy bonito porque tiene el reto de recuperar todo ese trayecto andado, y que sin duda lo va a recuperar. Las películas mexicanas son muy mexicanas, la mayoría, y en el buen sentido, tienen mucho sentimiento, son quizá de las que más voluntad tienen para hacerse, tienen mucho cariño detrás una película mexicana, mucho cariño y mucho sacrificio para hacerse. Hay casas productoras muy bien establecidas, sin mencionar nombres, pero varias que están muy bien establecidas, que se dedican a eso y que ya lo han reactivado. Tenemos estrenos importantísimos este año, pero insisto, todo es un proceso de recuperar, sobre todo después de la pandemia. En lo que me dices de los últimos años, de lo que hayas, de los títulos que se exhiban, regresaré a mi primera respuesta, que es: no vendemos consomé de pollo, ¿no?
parte desde el guión mismo. O sea, puedes tener la historia maravillosa, pero esa historia tiene que llegar a las manos del productor adecuado para que la haga realidad. Correcto. O sea, son esos dos pasos, que llega a manos del productor y que sea el productor adecuado para esa película. Porque no todas las películas son para todos los productores. De la misma manera que no todos los coches son para todos los conductores, ni toda la ropa es para todas las personas. No todas las películas son para todos los productores. Hay películas que le va mejor a ciertos productores y a ciertos directores. Entonces, hoy lo que tenemos es una reactivación, afortunadamente, en ese sentido. Veo que hay películas muy originales. México se caracteriza por estar generando títulos originales. Realmente hay pocas secuelas en los títulos nacionales. O sea, existen. Sí, sí. Mis Reyes contra Godines, que va para la cuarta. La 3. Se estrena la 3 este año. Tenemos la primera, Ajá. la que hicieron de Home Office, la edición de Home Office que hicieron, y una que hicieron ahí para ViX, exclusiva. Bueno, pero esa no fue estrenada en cines. Sí, no fue o de sea, en salas. cines, esta Ajá. es la tercera que Así se va a es. estrenar, que Así se es. estrena este año. Porque además yo creo que el cine se tiene que ver en el cine, punto. Entonces, está muy bien la plataforma, que bueno que existe, ¿no? Pero eso es home entertainment, Sí. eso no es cine. Sí, de acuerdo. El cine se tiene que ver en el cine y es una maravilla. La experiencia siempre, que decías al principio. Que siempre existe el cine. Y el cine no se va a acabar hasta que se acaben los novios. Y dudo enormemente que se acaben los novios, ¿no? Pero regresando al tema de los títulos nacionales, la mayoría son títulos originales. O sea, sí existen secuelas, pero la mayoría son eso, títulos originales, y eso es una maravilla, ¿no? Que te permite, que además no estamos insertados en esa dinámica tanto de generar el mismo contenido una y otra vez, sino que se da la apertura para que sigan existiendo títulos originales. Entonces yo creo que el cine mexicano tiene unos retos muy bonitos enfrente para seguir incrementando su participación de mercado, que esperemos se recupere este año lo que le hace falta por recuperar en la participación. Insisto, tenemos títulos muy buenos que se van a estrenar. Dijiste ya uno, Mis Reyes contra Godines 3, De qué manera te olvido, por ahí viene ese. Tenemos varios, ¿no? Para no encasillarme nada más en algunos. Claro. Pero lo veo bien y con mucha creatividad. Bueno, buen panorama para este año. Sí, seguro. Va a ser, oye, lo que te digo, un año muy bueno para el cine, que vamos a superar lo hecho en el 2024, el año más taquillero pospandemia seguro. Va a ser un gran año para todos en la industria cinematográfica. Pues dicho por el experto justamente en Big Data cinematográfica, Luis Benjamín Vargas, vicepresidente para Latinoamérica de Comscore Movies. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Quique. Dios te bendiga a ti y a todo tu auditorio. Gracias, muchísimas gracias.